Palabra del Señor que esa pregunta se lo hizo al rey de aquel entonces llamado el rey Herodes. El rey Herodes, quien era el rey en aquel entonces, pero tenía una procedencia extranjera. No era un rey judío, porque estaba profetizado que cuando viniera el Mesías, el reinado y la capacidad de legislar, la capacidad de juzgar, se iría de la tribu de los reyes de Judá. Y lo tomarían otros reyes cuando viniera aquel Salvador, aquel Mesías. Quizá usted se preguntará, bueno, ¿qué es el Mesías? El pueblo de Israel esperaba a alguien que fuera enviado por Dios y que estuviera capacitado tanto para reinar, que estuviera capacitado como un sacerdote para ofrecer el sacrificio por los pecados, y también que estuviera capacitado por el Espíritu de Dios para poder anunciar la palabra de Dios. Según Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, Dios profetizó a través del profeta Moisés. Dios dice: profeta como a ti les levantará Jehová, a él oirán, y todo aquel que no escuche a ese profeta, de él yo le pediré cuenta. O sea, la palabra que predicaría aquel anunciado por Moisés sería razón algún día de juicio. Entonces dice que los magos preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto del oriente y hemos venido a adorarle. Dice la palabra del Señor que el rey Herodes, quien históricamente fue un rey tirano, cuenta la historia, cuentan algunos historiadores que el rey Herodes mandó a matar incluso a sus propios hijos. Dice la palabra del Señor que él indagó, él mandó a preguntar a los eruditos, a los sabios judíos, dónde habría de nacer el Mesías, dónde habría de nacer el Cristo. Porque le digo algo, el pueblo de Israel hasta el día de hoy espera un Salvador, espera un Mesías. Pero solamente quedan dos opciones: o el Mesías ya vino, o el Mesías tiene que aparecer en Israel. Le digo algo en esta hora, nosotros venimos a decirle que el Mesías ya vino hace 2000 años y su nombre es Jesús de Nazaret. Ese es el centro de este mensaje. Jesús es el Mesías que habría de venir, y Jesús vino hace 2000 años. Él es el Salvador del mundo. Dice la palabra del Señor entonces que empezaron a indagar a dónde tenía que nacer el Mesías, dónde tenía que nacer el Salvador. Y dice que le respondieron los eruditos, aquellos que conocían la palabra de Dios, le dijeron: él tendría que nacer en Belén de Judea, como estaba escrito en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, ¿acaso no eres la más pequeña de las familias de Judá? De ti saldrá el rey. Amén, aleluya. De ti saldrá el rey que libertará a Israel. O sea, la profecía decía que tenía que nacer el Mesías, el Salvador, en Belén de Judea. Amén, y dice la palabra del Señor que tal cual en Lucas capítulo 1 y también en Mateo capítulo 1, Jesús de Nazaret nace específicamente en Belén de Judea. Otra profecía anunciada por el profeta Isaías, más o menos 700 años antes de Cristo, decía cómo nacería el Mesías. Y la profecía decía así, en Isaías capítulo 7, versículo 14: el Señor mismo, he aquí que el Señor mismo os dará señal. O sea, esta no sería una señal humana, esto no sería obra de una persona común y corriente, no, esto sería una señal directamente del cielo. O sea, esto indicaría que sería una obra milagrosa. Una virgen concebirá, o sea, quedará embarazada una virgen y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido, dice el profeta, o más bien dicho Mateo el evangelista, traducido significa Emanuel, Dios con nosotros. O sea, Dios mismo visitaría a su pueblo, tal como lo anunció el ángel Gabriel a los padres de Jesús. Le dice: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y le digo algo, solamente hay un ungido, solamente hay uno preparado, solamente hay uno capacitado para salvarnos de nuestros pecados. Su nombre es Jesús el Salvador. Su nombre es Jesús el Salvador, que nació tal cual como lo anunciaba la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que el rey Herodes dio una orden
Manden a matar a todos los niños menores de 2 años, porque él calculaba que más o menos Jesús podría tener aproximadamente 2 años. ¿Sabe por qué manda a matar a los niños? Porque este hombre era envidioso. Este hombre dijo, si nació el rey de los judíos, me va a quitar el trono. Si nació el rey de Israel, este me va a echar a un lado y yo no voy a poder gobernar, no voy a poder obtener los beneficios del reino. Bendito sea el Señor. Y así el diablo siempre ha perseguido a los predicadores. La palabra de Dios siempre va a ser perseguida, porque Jesucristo, le digo algo, a eso vino, a ser rechazado y crucificado, pero él dijo que él venía a dar su vida en rescate de muchos, para que a través de su sangre nosotros tuviéramos perdón de pecado. Pero cuenta la palabra del Señor que huyeron a Egipto. Un ángel del Señor le dijo a José, al padre de Jesús, vayan a Egipto, toma la madre con el niño, váyanse a Egipto para que se cumpla lo que estaba escrito en el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. O sea, Jesús tenía que nacer en Belén de Judea, de una virgen según Isaías 7:14, y también tendría que ir a Egipto para después volver a su pueblo. O sea, nada de lo que pasó en la vida de Jesús fue por si acaso. Todo estaba escrito según el profeta, o más bien dicho, el rey David, en el Salmo capítulo 40, versículo 6. Porque sacrificio y ofrenda por el pecado animales no te agradaron. Y Dios mismo dice a través de los labios de Jesús en el Salmo 40, he aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué quiere decir? Que cada cosa que haría Jesús en esta tierra era tal cual como estaba profetizado en la palabra de Dios, porque lo dijo el mismo Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice la palabra del Señor que Jesús comenzaría su ministerio aproximadamente a los 30 años de edad. Pero esto estaría claramente profetizado, porque si Jesús era el Mesías, todos aquellos ungidos, los sacerdotes, por ejemplo, comenzarían su ministerio cerca de los 30 años, en su madurez. A los 20 tendrían un papel más insignificante. Entonces dice la palabra del Señor que Jesús empezó a predicar, pero también estaba profetizado el lugar donde predicaría. Isaías capítulo 9, versículo 1 en adelante, nos dice que la predicación de Jesús se centraría en Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas. ¿Por qué le llama Galilea de los gentiles? Porque en Galilea llevaba gente extranjera, llegaba gente de afuera. Y mi Jesús empezaba a predicar aquel lugar para que todo el mundo pudiera escuchar la palabra, para que todo el mundo que estaba en tinieblas, que estaba en pecado, que estaba endemoniado, que estaba completamente oprimido por el diablo, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 10, que él iba libertando a todos los oprimidos por el diablo. Hoy quizás te oprime la depresión, hoy quizás te oprime la tristeza, hoy quizás te oprimen tus propios pecados, hoy quizás te oprimen tus propios pensamientos suicidas. Te digo algo, Él fue ungido, Él es el Cristo, Él es el verdadero, Él es el libertador, Él es el que salva, Él te puede dar verdadera paz, Él verdaderamente puede romper tus cadenas. Amén, aleluya. Y empezó a predicar en el distrito de Galilea. Empezó a sanar a los enfermos, porque Isaías 53, versículo 4 diría: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cada vez que Él pasaba por la calle, iba tocando a alguien y alguien iba siendo sanado, porque Él era el único que podía cargar no solamente con el peso del pecado, sino también con el peso de la enfermedad, con el peso del sufrimiento. Él, como una esponja, dicen algunos, iba a absorber la maldad, iba a absorber el pecado sobre su propio cuerpo. El cuerpo del ungido, el cuerpo de Jesús, iba a absorber el pecado de la humanidad, para que todo aquel que crea en Él, sus pecados sean completamente borrados. Ese es el poder de mi Cristo, ese es el poder del Evangelio, el poder que liberta, el poder que salva, el poder que transforma, el poder que hace nuevas criaturas, el poder que hace nuevas todas las cosas. Llegó una ocasión que un hombre llamado Juan el Bautista, quien estaba profetizado en el profeta Malaquías capítulo 3 versículo 1,
diciendo: he aquí yo envío mi mensajero delante de mi rostro, el cual me preparará el camino delante de mí. Y dice que Él mismo, el Señor, vendría a su propio templo. El Señor al cual vosotros buscáis, ese Señor es el título para Dios mismo. O sea, el que se pararía, el que vendría junto a Juan el Bautista, quien le prepararía el camino al Señor. ¿Cómo se lo prepararía? Se lo prepararía predicando el arrepentimiento del perdón de pecado, porque eso representaba también la profecía de Isaías capítulo 40 versículo 1. Todo camino tenía que ser allanado, todo monte tenía que ser rebajado, y todo lo que estaba torcido del camino tenía que ser rellenado. ¿Para qué? Para que pasara el Rey, para que pasara el Rey de la gloria, y el que iba a pasar predicando, el que iba a pasar anunciando la libertad a los cautivos, iba a ser el Rey Jesús de Nazaret. Por eso a Jesús en la cruz le van a llamar: este es Jesús, el Rey de los judíos. Juan el Bautista iba predicando el arrepentimiento para que sus corazones estuvieran preparados para escuchar el mensaje de salvación de Jesucristo de Nazaret. Pero llegó un momento en que Juan lo ungió, o más bien dicho, Juan bautiza a Jesús. Juan dice: tú vienes a mi bautismo, yo necesito ser bautizado por ti. Juan el Bautista le dice a Jesús. Jesús le responde: calla, Juan, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Porque Jesús, cuando se va a bautizar, Él no se va a arrepentir de sus pecados, sino que Jesús, cuando se va a bautizar en la orilla del río Jordán, Jordán que significa bajar, significa descender, porque eso es lo que hacía Jesús. Jesús venía a humillarse siendo Dios, se hacía hombre, se hacía semejante a los pecadores para ocupar nuestro lugar como culpable en la cruz del Calvario. Por eso Jesús tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor que cuando Juan lo bautiza, ve como una paloma que desciende sobre la cabeza de Jesús, y dice que de repente el cielo está abierto y escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, en cual me complazco. Bendito sea el Señor. Y esa era la voz del Dios del cielo, esa era la voz del Padre, cumpliendo así la profecía de Isaías capítulo 42, donde dice: aquí mi siervo, he aquí mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Pero llegó el momento de la duda. Juan preguntó: ¿eres tú el que habría de venir? ¿Eres tú el Salvador o esperamos a otro? Porque llegó el momento en que a Juan le mandaron a cortar la cabeza. Porque los predicadores del Evangelio, porque los profetas de Dios, Jesús lo dijo: ¿a cuál de todos los profetas ustedes no mataron? ¿A cuál de todos los profetas ustedes no le dieron muerte? Por predicarle al rey Herodes y decirle: no es lícito, no te corresponde tener la mujer de tu hermano, quien se llamaba históricamente Felipe. Dice que por mandato de su mujer, Herodes manda a capturar a Juan el Bautista y a ponerlo en una cárcel hasta que lo decapiten. Y cuando está en la cárcel, Juan manda a preguntar: ¿eres tú el que habría de venir? Le manda a preguntar a Jesús: ¿o esperamos a otro? Y dice la palabra del Señor que Jesús le responde a Juan el Bautista a través de los mensajeros que manda a pedirle respuesta a Jesús. Le dice: vayan y háganle saber a Juan lo que han visto y lo que han escuchado. Díganle a Juan: los ciegos ven. Díganle a Juan: los mudos hablan. Díganle a Juan: los leprosos son limpiados. Díganle a Juan que los muertos son resucitados y que a los pobres les sea anunciado el Evangelio. Díganle a Juan que yo soy el que habría de venir. Díganle a Juan que no se equivocó en su profecía, que yo he cumplido lo que está escrito en el libro de mí, lo que está escrito en la palabra, yo lo he venido a cumplir. Amén, aleluya. Isaías 35 decía que cuando el Señor mismo viniera, los ojos de los ciegos serían abiertos, los oídos de los sordos oirían, los paralíticos empezarían a saltar, la lengua del mudo empezaría a cantar. Y eso era lo que hacía el poder de mi Cristo. Mi Cristo resucitaba. Una vez lo dije, ahora lo repito. No era como Mr. Big, lo digo con respeto. Mr. Big pudo invertir dinero en comprar cerca de 2.000 prótesis, hacer andar a hombres que nunca habían andado o que habían perdido sus piernas, habían perdido sus pies. Le digo algo: mi Cristo hace 2000 años atrás, sin dinero, sin tecnología, hacía andar
andar a aquellos que nacían sin piernas, le daba abrazo a los que no tenían brazo, a los paralíticos lo hacía pararse, saltar, andar, a los ciegos lo hacía ver, al mudo lo hacía hablar, porque eso era el cumplimiento de la profecía, que el rey estaba caminando en medio de Israel. La última señal que voy a hablar hoy, de que el Mesías ya vino hace 2000 años atrás, es que el Mesías tenía que venir a su propio templo. El profeta Malaquías 3:1 decía: y vendrá el Señor del templo, súbitamente, vendrá de repente, el Señor de su casa, el Señor el cual ustedes buscan. O sea, Jesús tenía que estar, según la profecía, cuando el templo de Jerusalén estuviera construido. Él no podía venir después, porque si venía después del segundo templo, el templo cuando estaba Jesús, Jesús hubiera sido un falso profeta, Jesús hubiera sido un falso ungido, pero Jesucristo iba a entrar. Pero ¿sabe cómo iba a llegar a su templo? Primero dice la Biblia en Mateo capítulo 21, también lo dice en Lucas capítulo 19, bendito sea el Señor, y lo dice Juan capítulo 12, que Jesús iba a entrar montado en un burrito. Porque según Zacarías capítulo 9, verso 9, así vendría el rey, manso y humilde, montado en un asno. Amén, aleluya. Así como usted lo va a ver en las películas de Semana Santa. Cuando usted lo vea así, estaría cumpliendo Jesús la profecía de Zacarías capítulo 9, amén, versículo aleluya. 9. Alégrate mucho, hija de Sión, que significa Jerusalén, porque aquí viene tu rey, manso y humilde, montado en un burrito, hijo de Anna, hijo de animal de carga. Pero ¿cómo un rey podía entrar así? Algunos piensan que los judíos en sus escritos extra bíblicos, o sea, esto no aparece en la Biblia, decían que si ellos eran dignos del rey del Mesías, el rey vendría montado en un caballo, pero si no eran dignos vendría montado en un asno. Pero ellos no se daban cuenta que Jesús cumplió al pie de la letra lo que estaba profetizado: vendría manso y humilde. Pero ¿cómo tenía que recibirlo Israel? Israel, dice la Biblia, que tendría que recibirlo con gritos de júbilo, de alabanza, con saltos, con danza. Y dice que cuando Jesús entró en el asno, cuando Jesús entra montado en un burrito, dice que la gente corta ramas de los árboles y empieza a gritar: Hosana al descendiente de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ponían sus mantos para que Jesús pasaba por encima. ¿Sabe por qué gritaban Hosana? Hosana, la palabra Hosana significa sálvanos ahora. Le estaban diciendo: tú eres el rey, tú eres el que nos puede salvar. Estaba cumpliendo la profecía del Salmo 118. Le estaban gritando, le estaban cantando que el rey estaba entrando, haciendo su entrada triunfal por última vez a Jerusalén. Pero tenía que ir a su templo, y dice que va a ir al templo a limpiarlo, porque lo único que hacían en la entrada del templo era hacer negocio. Jesús le da vuelta a las mesas, le da vuelta a las mesas a aquellos que estaban negociando la entrada, porque estaba dicho, estaba escrito en el profeta Isaías y en el profeta Jeremías: mi casa será llamada casa de oración y puerta del cielo. Para terminar en una cruz. Cuando es condenado a la cruz, ¿sabe a qué edad probablemente va a morir Jesús? A los 33 años de edad. ¿Sabe por qué a los 33? Quizás pocos van a alcanzar a entender lo que voy a decir, pero con esto voy a terminar. Porque el profeta Daniel en el capítulo 9, verso 24 al 27, va a decir exactamente la fecha en que el Mesías tendría que morir. ¿Y sabe que es tan exacta la fecha que dio el profeta Daniel, que los judíos, cuando empezaron a revisar la profecía de Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, y se dieron cuenta que Jesús murió exactamente en la fecha que dijo el profeta Daniel? ¿Sabe qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel sacó al profeta Daniel de categoría de profeta y lo dejó simplemente como un libro histórico, porque ellos dijeron: Daniel se equivocó, porque Jesús no puede ser el Mesías, decían ellos. Pero le digo algo: Jesús cumplió al pie de la letra la profecía y murió exactamente en la fecha que el profeta Daniel profetizó que tenía que pasar. Voy a tratar de explicarlo en estos últimos 2 minutos. El profeta Daniel recibe una orden del ángel de Dios, llamado Gabriel, el mismo que le habla a María
para profetizarle que va a nacer Jesús. Y le dice, 70 semanas de años están profetizadas sobre tu santa ciudad y sobre tu pueblo Israel y sobre la santa ciudad Jerusalén, sobre la ciudad y sobre el templo. Eso en resumidas cuentas son 490 años. Y le dice, tú vas a contar 490 años, porque Israel estaba cautivo en una ciudad llamada Babilonia. El pueblo de Israel había sido expulsado, el templo había sido destruido, pero le dice, cuando den la orden de construir al templo, tú vas a contar la fecha. Desde que sea construido el templo hasta que venga el Mesías príncipe, pasarán exactamente 483 años. ¿Y desde cuándo se contaba eso? Más o menos del año 445 a.C. Si usted cuenta 483, le da el año 38 después de Cristo. Pero se cree que el nacimiento de Jesús, el cálculo de la fecha tiene 5 años de error y hay que retroceder 5. Si usted le cuenta o le resta 38, le resta 5, da 33. Y 33 años tenía específicamente Jesús cuando muere en la cruz del Calvario. La profecía del profeta Daniel dice que cuando se cumplan los 483 años le será quitada la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, le digo algo, Jesús vino en la época del templo, Jesús nació en Belén de Judea, Jesús entró montado en un burrito, Jesús nació de una virgen, Jesús murió exactamente a los 33 años que él tenía que morir. O sea, el Mesías, el Salvador ya vino, solamente nos queda darle un mensaje. Si el Salvador vino, él dijo que vendría con poder y con gran gloria, y él vendría a buscar, a salvar lo que se había perdido, y él viene a buscar a los que le esperan. Solamente nos queda decirle, espere la venida del Señor, entregue su vida al Rey, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en Jesús de Nazaret. Que el Dios de la gloria les bendiga. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Para orar por ¿Quieren él. que oremos por sus vidas? Amén. Amén. Amado, ¿ustedes conocen al Señor? Sí, por supuesto. Pues tenemos nuestro rostro. Amén. Amado Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor, venimos delante de tu presencia a esta hora de la noche, sabiendo, Dios mío, que delante de ti no podemos escondernos, Señor. Tu ojo está sobre los buenos y los malos, Señor, y sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Tú eres el que toca los corazones, Dios mío, el que convence de pecado, el que nos recuerda sus promesas, Señor. Por eso a esta hora yo te pido por estos siervos tuyos, Señor. Amado, gracias porque